Ellos rieron, desafiando al Creador, gritando, «Dios no existe». El cielo entonces se desgarró en furia. Un rayo colosal descendió, incinerando el aire, explotando en el corazón de aquel desafío, y un terror santo congeló cada alma presente. Sea testigo del momento exacto en que la gloria de Dios se manifestó con poder avasallador, silenciando para siempre la blasfemia. Era una tarde cualquiera en el aula principal de la Facultad de Ciencias Aplicadas. Las agujas del reloj marcaban casi las 4:30, pero la atmósfera no era de estudio sereno, sino de un desafío descarado. Jóvenes mentes, brillantes y seguras de sí mismas, se congregaban para una clase que prometía desmantelar viejas supersticiones. Marco, con su sonrisa confiada y su aura de líder intelectual, se paseaba frente a la pizarra digital. Sus argumentos pulidos y mordaces rebotaban por la sala, alimentando las risas y los murmullos de aprobación. Para él y su séquito, la fe era una reliquia, un mito arcaico, un opio para las masas que la ciencia había superado hacía ya mucho tiempo. Marco era la personificación de esa arrogancia intelectual. Alto, con una barba perfectamente recortada y una mirada penetrante, se movía entre el grupo con una seguridad que emanaba no solo de su intelecto, sino de un profundo desdén por cualquier cosa que no pudiera ser cuantificada o explicada por los métodos científicos más ortodoxos. Era el orador más elocuente de aquel cónclave de escépticos, el verdadero mentor del descreimiento, y sus palabras eran como flechas envenenadas disparadas contra la fe. Recuerdo sus palabras, grabadas a fuego en mi memoria. Dios, un cuento de hadas para niños, una fantasía para aquellos que no pueden enfrentar la cruda realidad. La ciencia ha demostrado que no hay lugar para milagros o deidades que intervengan. Somos arquitectos de nuestro destino, libres de dogmas obsoletos. El aire vibraba con una electricidad peculiar, no de conocimiento, sino de una arrogancia intelectual que rozaba lo blasfemo. Sus risas se alzaban como una burla directa, un guante lanzado al mismísimo rostro del Todopoderoso. Se sentían invencibles, protegidos por el escudo de su lógica y razón, ajenos a la verdad que estaba a punto de rasgarse ante sus ojos. Milagros soltó con una risa condescendiente, mientras gesticulaba con las manos como si disipara una molesta nube de humo. No existen, son sugestión masiva, errores de percepción o, en el mejor de los casos, fenómenos naturales mal interpretados por mentes predispuestas a la fantasía. ¿Qué es un demonio sino la somatización de traumas psicológicos no resueltos? ¿Y un ángel, una simple manifestación arquetípica del inconsciente colectivo? Nada más. Sus argumentos, envueltos en jerga pseudocientífica y adornados con referencias a estudios de psicología de masas y física cuántica mal aplicada, resonaban en el ambiente como un mantra profano. Él era el faro que guiaba a los demás en su mofa, el que les daba permiso para burlarse con un aire de superioridad intelectual. No teman a las fábulas de viejas amigos, continuó, su voz subiendo un tono en intensidad, casi un susurro conspirativo, pero cargado de veneno. La fe es el refugio de los débiles, el consuelo de los que no pueden enfrentar la crudeza de la realidad sin un Dios imaginario que les salve. Nosotros, en cambio, vivimos anclados en lo tangible, en lo verificable. ¿Quién necesita promesas celestiales cuando tiene la verdad en sus manos? Déjenlos creer en sus gigantes de bronce y espadas de fuego. Nosotros tenemos la razón. Una ola de risas sardónicas recorrió el grupo. Marco había encendido la llama del escarnio, la había avivado con su retórica venenosa, transformando la simple duda en una burla activa y desafiante. Se sentían invencibles, armados con la certeza de su conocimiento, ajenos al abismo que comenzaba a abrirse bajo sus pies. No sabían que la razón, a veces, es solo la máscara que usan los ciegos para no ver.
Yo los observaba, mi piel erizada. Su arrogancia crecía con cada minuto. Y cada palabra, el debate que había iniciado como una fría discusión intelectual sobre la existencia divina, degeneró velozmente en una burla abierta, un desafío descarado lanzado al cosmos. Uno de ellos, un joven de gafas y cínica sonrisa, levantó su copa de vino tinto y, con la voz cargada de veneno, exclamó: «Dios, que se manifieste ahora, que demuestre su poder si es que existe. Aquí, en esta mesa, somos nosotros quienes decidimos lo que es real y lo que no lo es». Una carcajada estridente resonó, seca y gélida, rebotando en la estancia como una losa cayendo sobre una tumba vacía. Otra de las presentes, una mujer de cabellos oscuros y ojos penetrantes, añadió con sorna: «Quizás es demasiado tímido para aparecer ante mentes tan superiores, o quizá está muy ocupado pastoreando estrellas para escuchar las insignificantes plegarias de sus supuestos súbditos terrestres». Se burlaban de los milagros, de la fe, de la noción de un creador. Para ellos, todo era invención para los débiles de espíritu. «¿Y qué hay de sus famosos ángeles guerreros?», preguntó otro, con un tono que chorreaba burla. «¿Son querubines regordetes con arpas de juguete o fantasías aladas de plumas de gallina? ¡Qué patraña!». El sarcasmo se adueñó del ambiente, sus risas, más agudas, más abiertamente desafiantes. La atmósfera se densificaba con humo, alcohol y oscuridad palpable, un reto que superaba lo meramente humano. Era como si cada blasfemia rasgara un velo invisible entre nuestro mundo y otro, una fisura abriéndose violentamente. Sentí la certeza aterradora de que algo inefable había sido invocado. Una presión inmensa se hizo sentir, latente, esperando el momento justo. Eran las 11 de la noche y 31 minutos. Su arrogancia había alcanzado un punto de no retorno. La copa estaba a punto de desbordarse. La tensión en el aire era un presagio palpable, una mordaza invisible que apretaba la garganta de la noche. Las sombras danzaban, distorsionadas por la tenue luz de la antorcha que Marco había encendido en el centro del círculo profano. Sus ojos, antes vidriosos, ahora brillaban con una malicia que me heló la sangre. Podía sentir el tic-tac de un reloj invisible, el conteo regresivo hacia un abismo que ni siquiera él podía comprender. El aire se tensó de pronto, no con la presión habitual de una sala llena, sino con una carga eléctrica que no venía de cables. Un escalofrío gélido se deslizó por el ambiente cálido, reptando desde las sombras de las paredes. Era un frío anómalo que calaba hasta los huesos y desafiaba toda lógica. Sin aviso, las luces fluorescentes del salón comenzaron a parpadear. No era un fallo simple, no. Era un estroboscopio violento, frenético, como si una mano invisible estuviera jugueteando con el interruptor principal del universo. La sala se sumió en un intermitente caos de luz y sombra. El murmullo de las voces se ahogó. Un silencio profundo, denso, como el vacío del espacio, descendió sobre todos. Mis ojos, entrenados para ver más allá del velo, captaron detalles que otros no. El aliento de la gente se hizo visible por un instante, formando pequeñas nubes de vapor arrastradas por una corriente gélida que no debería existir en un recinto hermético. Era un hálito helado, un suspiro de ultratumba que cruzó el ambiente cálido, no como viento, sino como una clara declaración. Era la respiración de otro reino, invadiendo el nuestro. Aquellos que aún buscaban refugio en la lógica mundana intentaban racionalizarlo, pero en sus miradas podía ver la grieta que se abría en su armadura de incredulidad. Yo sabía la verdad. El desafío había sido aceptado. El velo que separaba los mundos había comenzado a rasgarse.
Lo que experimentábamos era el eco inicial, la onda de choque más débil de una fuerza que se movía, sutilmente sí, pero con una intención inconfundible. La tranquilidad se había desvanecido, reemplazada por una expectativa cargada, pesada, como el plomo. El preludio había empezado. La sinfonía del terror ya había soltado su primera nota ominosa. De pronto, una fuerza invisible y palpable desgarró el velo de nuestra realidad. Afuera, el cielo, segundos antes limpio y sereno, se oscureció con una violencia súbita que desafiaba la lógica natural. En cuestión de segundos, la luz del día fue engullida. Nubes de tormenta, de un tono púrpura tan oscuro que rozaba el negro, se arremolinaban con una velocidad sobrenatural. Eran nubes amenazantes, de una densidad y textura que nunca antes había visto. No se formaron por viento o convección, brotaron de la nada, como tejidas por una mano gigantesca en el firmamento. El ambiente se volvió irrespirable. El aire se cargó de una electricidad tensa, no la estática familiar de tormenta, sino algo más primordial, más antiguo. Y entonces, sin la menor gota de lluvia, el cielo se rasgó. Relámpagos, pero no eran los destellos blancos o azulados usuales. Estos eran de un rojo vibrante, casi sangre, que laceraban las nubes púrpura con una hazaña indescriptible. Cada rayo era una herida abierta en el firmamento, manifestación visual de la cólera divina. Era como si el mismísimo cielo estuviera en guerra. Esos destellos rojizos danzaban con una rabia implacable, iluminando las formas ominosas de las nubes y revelando siluetas grotescas que surgían y desaparecían en el caos. Era el cielo en furia manifiesta, y nosotros, simples mortales, éramos testigos de un poder que trascendía por completo nuestra comprensión. De repente, un estruendo de proporciones bíblicas, un rugido celestial que no venía de las nubes, sino de las profundidades del cosmos, sacudió el edificio universitario hasta sus cimientos más recónditos. La vibración no era solo acústica, era una onda sísmica que parecía desarmar la propia estructura molecular de la piedra y el acero. Los muros crujieron con una queja agónica, y los cristales de las ventanas, inmensos y aparentemente indestructibles, vibraron como membranas a punto de estallar, proyectando sombras danzantes sobre los rostros pálidos de los estudiantes. Aquel trueno no era el familiar chasquido de una descarga eléctrica, era un eco gutural, ancestral, que resonaba en lo más profundo del alma, un aullido que parecía haber sido forjado en los albores de la creación. Era un presagio, una advertencia, un llamado de guerra desde esferas que nuestra ciencia ni siquiera osaba imaginar, la voz misma de lo inquebrantable que empezaba a rasgar la fina piel de nuestra realidad. Era la prueba irrefutable de que algo inmenso, algo primordial, acababa de despertar. La voz, un eco cósmico que vibraba en cada célula, no era una mera promesa, sino la manifestación de una realidad que se estaba desplegando justo ante nuestros ojos. Lentamente, pero con una innegable ferocidad, el aire fuera de la ventana de la sala comenzó a distorsionarse. Era una agitación, una ruptura en el tejido mismo de lo que conocíamos. Y entonces emergió. Primero como una mancha oscura contra el crepúsculo. Después, esa mancha tomó forma, creciendo, definiéndose con una velocidad pasmosa. No era una nube de tormenta, ni un remolino de viento. Era una esfera de energía pura, visible, pulsante, que flotaba ominosamente sobre el edificio, a una altura que me hacía mirar hacia arriba hasta que el cuello me dolía. No se movía con el viento, no obedecía a las leyes de la atmósfera, simplemente estaba, suspendida, vibrando con una intensidad que se transmitía a mis huesos.
Su superficie no era lisa, estaba formada por miles de filamentos de luz que se retorcían y se entrelazaban como serpientes ardientes, emitiendo un zumbido profundo, casi inaudible, pero que resonaba en lo más íntimo de mi ser. Los colores dentro de ella eran un caleidoscopio cambiante, azules profundos, morados intensos y destellos de oro y carmesí que se arremolinaban sin cesar. No era un fenómeno natural. Mis sentidos lo gritaban, mi espíritu lo reconocía. Aquello era la manifestación de un poder primigenio, divino, que había respondido a nuestro clamor. Era la misma esencia de lo sobrenatural, concentrada en un orbe suspendido entre el cielo y la tierra, que proyectaba una sombra colosal sobre toda la ciudad. Una sombra que no traía oscuridad, sino una luz densa y pesada, cargada de una intención innegable, de una autoridad irrefutable. Cada pulso de esa esfera liberaba una onda de energía silenciosa que hacía vibrar el suelo bajo mis pies y que prometía una batalla que trascendería cualquier comprensión humana. Era la presencia misma, palpable y sobrecogedora. Marco, con esa sonrisa petulante y arrogante, elevó su voz a un cacareo desafiante, un eco de blasfemia antigua. Sus ojos, antes con una chispa perversa, ahora irradiaban una oscuridad vacía, un abismo helado que reflejaba su convicción de victoria. En su demencia se creía invencible, capaz de humillar incluso lo sagrado. Sus palabras se retorcían en el aire como serpientes venenosas, intentando inyectar miedo en nuestros corazones, despojarnos de nuestra fe. La pesadez en el ambiente era insoportable. Una fuerza invisible comprimía el espacio, distorsionando la tela de la realidad. Mis oídos zumbaban con una presión extraña y un escalofrío, no de frío, sino de una presencia sobrenatural, me recorrió por completo. Las luces del aula parpadearon violentamente, no por fallo eléctrico, sino como si la energía del universo se resquebrajara. Entonces, en el instante exacto en que Marco, en la cima de su altanería, pronunciaba su último grito de desdén, el cielo se rasgó. No fue un trueno común ni el relámpago habitual, fue una fisura brutal en el velo entre los mundos. Desde esa rasgadura, una columna de energía pura, un relámpago de proporciones ilógicas, descendió. No era azul ni blanco, su brillo era cegador, de un rojo incandescente, como millones de toneladas de metal fundido precipitándose a través de la atmósfera, teñidas del fuego primordial del juicio divino. Se manifestó como una lanza celestial, un proyectil de luz y furia inmaculada que atravesó el techo de la escuela como un meteorito. Su impacto no fue aleatorio, fue quirúrgico, preciso hasta lo pavoroso. Apuntó y golpeó el centro del aula, el punto exacto donde Marco, inmóvil en su éxtasis de desafío, creía que su oscuridad reinaría. La colisión fue una sinfonía de luz ensordecedora y estruendo que hizo temblar los cimientos de la tierra. No fue un simple agujero abriéndose en el techo, ni una grieta. Lo que presencié fue una detonación cataclísmica, una explosión de energía tan incomprensible que el aire mismo se hizo añicos. El impacto fue tan absoluto que no hubo tiempo para el sonido, solo una onda de choque bruta que me arrojó hacia atrás como una pluma. El epicentro de aquella furia divina era el punto exacto donde Marco, segundos antes, se había erigido en su trono de desafío. Y ahora simplemente no existía. La carne, el hueso, su ego blasfemo fueron pulverizados en una fracción de segundo, convertidos en nada, en humo, en un suspiro que el juicio de Dios se llevó. Fue una vaporización instantánea. Las mesas de aquel lugar, antes repletas de símbolos de iniquidad, salieron disparadas como proyectiles, volando por los aires, atravesando muros como si fueran de papel. Los pilares de la estructura se retorcieron, crujieron y cedieron con un lamento espantoso, no bajo el peso de la explosión, sino bajo la presión de la ira divina que lo consumía todo.
El techo, las paredes, todo lo que constituía aquel santuario de tinieblas se desintegró, no en escombros, sino en polvo finísimo que se dispersó en el aire como si el mismo espacio hubiera decidido borrar la mancha de la blasfemia. Se formó un vacío absoluto, un hueco literal en el tejido de la realidad, un punto de terror donde la oscuridad había sido aniquilada. El aire se volvió irrespirable, cargado con el olor a azufre y una energía tan cruda que vibraba en cada célula de mi cuerpo. La tierra temblaba por la furia de un Dios que había dicho basta. Aquel lugar, antes un nido de brujería, se convirtió en un monumento a la omnipotencia divina, un cráter humeante que gritaba la victoria de Dios. La tierra gemía bajo mis pies, liberando un vapor denso y cálido, cargado con el olor acre del azufre y la pólvora, pero también con una extraña dulzura como la de un sacrificio purificador. Apenas podía mantener la vista fija en la devastación que se extendía ante mí, un abismo humeante donde segundos antes se alzaba la fortaleza de la oscuridad. La atmósfera estaba cargada no solo por el humo y los escombros incandescentes, sino por una energía sobrenatural palpable. Ecos de una batalla invisible que ahora se hacía dolorosamente visible. En medio de esa vorágine de destrucción, donde la tierra se negaba a sanar y el aire crepitaba con chispas de electricidad danzante, mi mirada fue atraída por un instinto incomprensible hacia el punto exacto donde la furia divina había impactado con mayor fuerza. Y fue allí, entre la bruma que se retorcía como un espíritu atormentado y las ráfagas intermitentes de una luz que no era de este mundo, que se manifestó. Por un milésimo de segundo, apenas el parpadeo de una estrella moribunda, la vi. No fue una visión etérea, fue la silueta inmensa y palpable de un anjo guerrero, de más de 3 metros de altura. Su piel relucía como bronce fundido, músculos tensos y definidos bajo la capa de ceniza y luz. Sus ojos, 2 brasas incandescentes, ardían con una intensidad que habría pulverizado cualquier corazón, una ira santa que congelaba el alma del mal. En su mano poderosa, una espada de fuego puro ondeaba, cada llama una promesa de justicia, cada chispa un eco de la sentencia. Apuntaba directamente hacia el epicentro de lo que había sido la blasfemia, donde el altar de sangre y pactos oscuros había existido. Su presencia era imponente, una torre de rectitud y venganza, y a la vez aterrorizante para cualquier ser que osara desafiar el poder de lo alto. Comprendí en lo más profundo de mi ser que no fue solo una manifestación, sino la huella imborrable de un ejército celestial que había llegado para ejecutar el juicio más severo, para erradicar hasta la última raíz de la iniquidad. El aire, denso y cargado, se saturó de pronto con el inconfundible y penetrante olor a ozono, ese perfume eléctrico que precede y sigue a una descarga de poder incomprensible. Junto a él, una estela de cenizas finas, como si un infierno invisible hubiera sido purgado y sus restos microscópicos flotaran ahora ante nuestros ojos. Un silencio aplastante, más pesado que cualquier explosión, se abatió sobre todo el lugar. No era la ausencia de sonido, sino la imposición de una quietud absoluta, una pausa forzada por la manifestación de lo divino. Las ruinas humeantes, los escombros aún calientes, todo parecía contener la respiración. Este silencio, sin embargo, no era total, era una quietud sagrada, rota por los débiles, guturales gemidos de dolor y por los alaridos ahogados de un asombro que rayaba en el terror más puro. Los pocos que habíamos sobrevivido a la onda de choque, los que fuimos testigos de la aniquilación de aquella voluntad maligna, yacíamos dispersos en el suelo, maltrechos y en estado de shock. Nuestros cuerpos, entumecidos y doloridos, eran apenas recipientes para el torbellino de emociones que nos invadía. No podíamos movernos. La mente se había disociado de la carne, dejándonos a merced de una revelación que superaba toda lógica y comprensión humana. Nos invadía un terror reverente, un miedo que no provenía de la amenaza de daño físico, sino de la abrumadora presencia de lo santo.
Era un pavor que te postra, que te hace reconocer tu lugar en el cosmos, un terror ante la magnificencia de un poder que habíamos osado invocar y que ahora se manifestaba en toda su gloria y furia justiciera. Cada fibra de nuestro ser vibraba, no por el frío o el dolor, sino por la cercanía de lo sobrenatural, de lo inmaculado, de aquello que los ojos mortales apenas pueden soportar. Estábamos de rodillas, aunque nuestros cuerpos no se movieran, sometidos a la inmensidad de lo que acabábamos de presenciar. La humillación del enemigo era total, pero nuestra propia fragilidad se revelaba con igual intensidad. El silencio que siguió a la retirada de las sombras fue más ensordecedor que cualquier rugido demoníaco. Los que quedamos en pie, un puñado de almas rotas y sin embargo, extrañamente enteras, éramos un testamento viviente de la gloria recién manifestada. Mis ojos recorrieron los rostros de aquellos que, hacía solo unos momentos, se aferraban con terquedad a sus dudas, a su escepticismo arraigado, a su indiferencia cómoda. Ahora, en cada mirada, veía reflejada no solo la luz moribunda del amanecer que se abría paso por las ventanas rotas, sino también el eco de una revelación cataclísmica innegable. Sus bocas estaban entreabiertas, sus músculos tensos, sus mentes luchando por procesar lo imposible que se había vuelto real. No había lugar para la razón lógica en lo que acabábamos de atestiguar. La barrera entre lo visible y lo invisible se había rasgado violentamente y la realidad misma había sido destrozada y reescrita ante nuestros ojos. Las lágrimas brotaban silenciosas de algunos, mezcladas con el sudor frío del terror. Otros simplemente se quedaron inmóviles, con una palidez fantasmal, como si sus almas hubieran sido arrancadas de sus cuerpos para vislumbrar el abismo y el trono. El reverente terror era palpable, denso, casi material. Era el miedo primal e instintivo de un cordero ante la imponente presencia de un león de Judá, pero también la asombrosa y abrumadora comprensión de que ese león, si bien terrible y poderoso, era también su creador y protector. La verdad de un Dios vivo que no solo existe en antiguos pergaminos, sino que actúa aquí y ahora con una fuerza demoledora y visible, se había incrustado en lo más profundo de su ser. No era una fe ciega, era una fe nacida del asombro más puro, grabada a fuego por la manifestación palpable, ineludible e irrefutable de lo divino. Ya no había espacio para la incredulidad, solo para la sobrecogedora certeza de lo sobrenatural, que ahora era tan real como el aire que respirábamos. La barrera que separaba lo natural de lo sobrenatural había sido violentamente desgarrada, y su impacto resonaba en cada rincón de la realidad. Lo que presenciábamos era un desgarro brutal en el velo de la existencia, un portal forzado a un terror abismal, pero también a una gloria tan sobrecogedora que hacía temblar los cimientos de la creación. El aula de clases, que instantes antes había sido un espacio mundano y predecible, era ahora un testimonio físico y palpable de la ira divina. Las paredes, antes sólidas y manchadas de historia, estaban no solo agrietadas, sino humeantes, como si una conflagración invisible e inimaginable hubiera calcinado cada superficie. Los escritorios yacían volcados, algunos partidos por la mitad, otros pulverizados en astillas que flotaban ingrávidas en el aire denso y electrificado. El suelo se abría en fisuras profundas y caprichosas, revelando una oscuridad abismal de donde emanaba un frío antinatural que helaba los huesos, junto a un olor acre a azufre y metal quemado. Era un escenario postapocalíptico de destrucción total, pero también de una demolición quirúrgicamente dirigida, donde cada daño, cada fractura, cada escombro tenía un propósito divino innegable. No era una ruina indiscriminada, era una obra maestra de retribución, ejecutada con precisión aterradora, la firma de una garra santa ante nuestros ojos.
Las ventanas, por supuesto, se habían pulverizado en el impacto, y ahora el viento ululaba a través de los marcos vacíos, llevando consigo los ecos distorsionados de gritos y lamentos que, aunque no escuchábamos con los oídos físicos, sentíamos vibrar en lo más profundo del alma. El aire mismo, denso y cargado, se sentía como una mano invisible apretando nuestras gargantas, ahogando cualquier palabra que no fuera un gemido o un alarido de terror. La negrura que había descendido sobre el auditorio no era solo la ausencia de luz, era una presencia palpable, un sudario espeso que envolvió a los presentes en un silencio sepulcral, roto solo por el susurro de aquel viento fantasmal y el temblor incontrolable de nuestros cuerpos. Fue en medio de ese horror inefable, cuando la razón se hizo pedazos y el velo entre mundos se desgarró con una violencia inaudita, que algo comenzó a quebrarse irreversiblemente dentro de los jóvenes estudiantes. Algunos, los más cínicos y altivos, los que hasta hacía segundos se burlaban de cualquier creencia trascendente, ahora palidecían de un modo espantoso, sus rostros transfigurados por un pavor primario que les arrancaba el aliento. Sus ojos, antes llenos de arrogancia petulante, ahora reflejaban un terror abismal, un entendimiento súbito y aplastante de la insignificancia humana frente a lo inconmensurable. Uno por uno cayeron al suelo. No fue un desplome coordinado, sino una serie de caídas espontáneas y abruptas, como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos de golpe. Sus rodillas golpearon el concreto con una fuerza que resonó dolorosamente en el silencio. Se arrodillaron no por sumisión forzada, sino por un arrepentimiento que surgía de lo más hondo de sus entrañas, una comprensión dolorosa y abrasadora. Sus vidas no eran el mero resultado del azar cósmico, sino un don precioso y deliberado de un creador soberano y amoroso. La existencia de aquel que da el aliento, del origen de todo lo que es, se le reveló como una verdad innegable e ineludible, tan sólida y real como el suelo bajo sus rodillas, más real que el aire helado que ahora respiraban con dificultad. El pavor y la verdad indeleble, nacidos del mismo origen de todo lo que es, se les revelaron como una verdad innegable e ineludible, tan sólida y real como el suelo bajo sus rodillas, más real que el aire helado que ahora respiraban con dificultad. La misma sala de clases, antes un bastión de su oscura fe, y donde se mofaban de lo sagrado con cada palabra y ritual, se transformó ante sus ojos no en un simple espacio en ruinas, sino en un símbolo monumental y aterrador. Las paredes, desgarradas y ennegrecidas, revelaban el crudo esqueleto del edificio, como si una bestia divina las hubiera rasgado. Los pupitres astillados y calcinados, esparcidos como huesos de gigantes, ya no hablaban de oscuridad, sino que clamaban en silencio el alto costo de la blasfemia. Los cristales pulverizados danzaban como escarcha oscura, un recuerdo persistente de la violencia con que la verdad se había manifestado. El púlpito del brujo, trono de su orgullo, era ahora una pila de cenizas humeantes, un monumento ardiente a su derrota absoluta. Todo aquello dejó de ser mero escombro, se erigió como el testamento irrefutable del poder absoluto y la soberanía inquebrantable de Dios. Era una advertencia perpetua, grabada con fuego y terror sobre la lona de sus mentes, contra la arrogancia desmedida y el orgullo humano que osó desafiar lo sagrado. Cada grieta, cada fragmento en ese suelo calcinado gritaba sin voz la historia de un juicio fulminante. La escena se fijó, inmutable, en lo más profundo de la memoria colectiva de cada sobreviviente, una lección brutal e imborrable. Fue un recuerdo constante de que hay fronteras que ningún mortal puede cruzar sin desatar la furia de lo divino. Aquel día, el aula destruida se convirtió en el altar de una verdad que nunca podrían ignorar, un eco eterno de la voz de Dios en sus almas marcadas.
La historia de lo que aconteció en aquel aula, en ese momento exacto, no tardó en esparcirse. No solo cruzó los pasillos de la universidad, sino que se propagó como una llamarada incontrolable por toda la ciudad y más allá. Cada estudiante, cada profesor, cada empleado que había estado allí se convirtió en un mensajero, un testigo viviente de lo sobrenatural. Las descripciones eran vívidas, las voces temblorosas pero firmes al relatar el fuego celestial y la humillación del mal. El terror santo que infundieron los ángeles de bronce dejó una marca imborrable. La universidad, antes un bastión de la razón y el escepticismo, comenzó a transformarse. Ya no era solo un lugar de estudio, sino un santuario de la memoria, un monumento al poder de Dios. Las aulas vacías, antes silenciosas, ahora susurraban historias de ángeles de 3 metros, de piel de bronce y espadas flamígeras que desgarraron la noche. Nadie podía ignorar la evidencia. El evento se convirtió en un testimonio inquebrantable de la existencia divina, un faro de fe para muchos y una advertencia para otros. La vida de todos los que escucharon, y especialmente de los que lo presenciaron, quedó marcada para siempre. Ya no era posible dudar, no después de ver la furia de lo divino manifestarse de forma tan palpable. Dios había hablado, y su voz resonaría por generaciones en esos muros. Y así, en medio de la desolación y el asombro, la verdad se grabó a fuego en cada corazón. El Todopoderoso no es una fábula, ni una energía distante. Es un Dios vivo, soberano, cuya palabra es ley y cuyo juicio es ineludible. Aquellos que, en su arrogancia y ceguera espiritual, se atreven a desafiar su santidad, a invocar fuerzas de oscuridad contra su voluntad, solo cosecharán la aniquilación. La blasfemia no es un juego, es una sentencia autoimpuesta a la más profunda desesperación, a la confrontación directa con el fuego devorador de su justicia. Por eso, la historia que les he contado hoy no es solo un relato de terror y liberación, sino un llamado urgente a la reverencia. Es un recordatorio de que existe un poder infinitamente superior a cualquier pacto satánico, a cualquier conjuro de brujería, a cualquier demonio que se jacte de su maldad. La fe verdadera, aquella que nace del temor reverente a Dios y de la entrega incondicional a su amor, es el único escudo, la única espada capaz de repeler las tinieblas. Arrepentirse no es debilidad, es sabiduría, es elegir la vida frente a la muerte eterna, la luz frente a la oscuridad. Esta historia es solo un atisbo de la soberanía divina. No olvide suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y ver nuestros otros videos que revelan la gloria y el poder de Dios contra las fuerzas de las tinieblas.